Hola, comunidad de Galaxia Sonora. Hoy llegamos al capítulo final de Tarkin. Ha sido un viaje intenso y fascinante, siguiendo a uno de los personajes más complejos y poderosos del Imperio. Desde sus orígenes como aliado de la Orden Jedi hasta su ascenso implacable a través de las filas imperiales, Tarkin ha demostrado ser una fuerza imparable. Les agradecemos por acompañarnos en esta increíble travesía. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar del emocionante desenlace de esta historia. Vamos a ello. Segunda parte del capítulo. Al llegar con una lanzadera imperial al puerto espacial de Pelar lo recibió una multitud entre vítores, representantes de los medios y una banda militar. En Ciudad Eriadu visitó a su familia y viejos amigos. Y concedió más entrevistas. El gobernador local, pariente suyo, le entregó la llave de la ciudad y organizó un desfile en su honor. Mientras estaba alojado en su antiguo hogar, posó para un escultor al que habían encargado crear una estatua para la principal plaza pública de la ciudad. Antes de abandonar su planeta natal debía realizar una última misión y, no sin ciertas dificultades, consiguió convencer a su pelotón de guardias personales de que era algo que debía hacer solo, que era una especie de peregrinaje personal. Los soldados de asalto no estaban contentos porque su deber era protegerlo, pero aceptaron con la condición de que no saliera de los terrenos de sus ancestros. A pesar de los potenciales asesinos, el día que se marchó hacia la meseta en un viejo aerodeslizador, que llevaba años parado en la mansión familiar, no hizo ningún esfuerzo por esconderse. Una vez fuera de los confines de Ciudad Eriadu, se relajó y disfrutó del viaje, casi como si intentase revivir los viajes anuales que había hecho a la meseta de joven. Incluso llevaba el mismo tipo de ropa que habría llevado en aquella época, más propia de un cazador o un senderista que de un gran moff imperial. Cuando, después de varias horas de vuelo bacheado, la meseta y el terreno volcánico circundante apareció ante su vista, se sintió como si nunca se hubiese marchado. Y no lo había hecho porque llevaba aquel lugar dentro, fuese donde fuese. Algunas de sus amantes, entre otros, le habían acusado de no tener corazón, pero eso no era cierto, lo que pasaba es que su corazón estaba allí, en aquella parte virgen de su mundo natal. Su apego al lugar no era como el de alguien que idolatra la naturaleza, sino como el de quien ha aprendido a domesticarla. Y se marchaba dejando la zona intacta, con sus animales y vegetación salvaje, como recordatorio del control que ejercía sobre ella. Hizo varias pasadas sobre la meseta con el aerodeslizador, observando las manadas de animales en migración. El día era claro y tenía muy buena visibilidad. Finalmente, aterrizó el viejo vehículo en la sabana, cerca de la colina de piedra que había ido a escalar. Echó a andar, con las perneras de los pantalones por dentro de las botas altas, las mangas bajadas y la camisa ligera bien metida en la cintura para evitar los enjambres de insectos. Una vez llegó a la colina, empezó a subir por las rocas, saltando las quebradas y buscando asideros para pies y manos rumbo a la cumbre. La colina parecía un lugar más solitario sin su manada de Behemoths guardianes, pero también más sagrado. Consagrado por lo que allí había logrado. Estaba jadeando cuando llegó a la cima, con el viento cálido soplando entre las rocas y una luz intensa reflejándose en el estanque de obsidiana al pie de la punta. Había pensado escalar la columna pero se dio cuenta de que le bastaba con quedarse al pie y deleitarse con sus recuerdos. Pasó horas remoloneando allí, como un behemoth estirado en las rocas calentadas por el sol, dejando que el calor lo deshidratase. Se marchó cuando empezó a oscurecer en aquella parte del planeta, bajando con cautela porque era mucho más peligroso el descenso que el ascenso. Un resbalón, un mal paso, un tropiezo. Cuando regresó a las hierbas altas, volvió sobre sus pasos y después, como si esquivase obstáculos escondidos, empezó a trazar una trayectoria más sinuosa a medida que se acercaba al aerodeslizador y un bosque aislado. El ruido de sus piernas rozando la hierba competía con el zumbido de los insectos. Aparte de eso, solo se oía su respiración y el leve eco de sus movimientos. Cuando estaba a unos 50 metros del aerodeslizador oyó ruido de ramas rotas tras él y la exclamación de sorpresa del humano que había caído en la trampa. Satisfecho consigo mismo, se detuvo, se volvió y fue hacia el agujero que había excavado hacía tantos años. Bienvenido,
Wiluf, dijo alguien desde la hierba alta que le quedaba a la izquierda antes del agujero. Jova salió de su escondite. Estaba muy arrugado y moreno, aunque todavía ágil para su edad. 30 años más de vida en carroña no parecían haberlo castigado demasiado. Apartó la hierba de la sabana con sus manos curtidas y echó a andar hacia Tarkin, alargándole un elegante blaster cuando llegó hasta él. Se le ha caído al caer en el pozo, dijo el anciano. Un Westar, ¿verdad? Tarkin asintió mientras tomaba el blaster, cerraba el seguro y se lo guardaba en el cinturón de sus pantalones. ¿Dónde está su deslizador, tío? Jove señaló con un dedo retorcido hacia el este. Tras los árboles. Pensé que iba a seguirte colina arriba, pero se quedó abajo, en un pequeño claro que hizo en la hierba. Después te observó mientras bajabas y echó a andar hacia tu nave. Fueron juntos hasta el agujero y encontraron a Teller unos 4 metros más abajo, un tanto aturdido por la caída inesperada pero mirando hacia arriba cuando sus cabezas aparecieron por el borde del agujero. Por suerte para él las estacas afiladas que antiguamente cubrían el suelo se habían podrido. Sin embargo, la caída había dañado algunos de los circuitos miméticos de su traje de camuflaje y pasaba de confundirse con el fondo a ser visible. He hecho todo lo posible por facilitarle la persecución, capitán, dijo Tarkin, usando el rango que había alcanzado Teller durante las guerras clon. Incluso he dejado a mis soldados de asalto en Ciudad Eriado. Muy amable por su parte, gobernador. ¿O tengo que llamarlo Gran Moff? Chalor intentó ponerse de pie, pero hizo una mueca de dolor y se sentó para inspeccionar un tobillo claramente roto. Sabía que me estaba engañando, dijo entre sus dientes apretados, pero no me importaba. Siempre que tuviese la oportunidad de dispararle. Ha tenido muchas. ¿Por qué no lo hizo cuando estábamos en el aire? ¿Y por qué un simple blaster de mano en vez de un rifle de francotirador? Quería matarlo mirándole a los ojos. Tarkin sonrió levemente. Penosamente previsible, capitán. Además de innecesario. Teller gruñó. Bueno, de todas formas ese viejo fósil me habría matado antes de poder disparar. En eso tiene razón, dijo Jova cordialmente. Tarkin y Jova retrocedieron del borde del agujero. Su tío pisoteó una zona de hierba cortante con sus grandes pies encallecidos y se sentaron frente a frente. ¿Te sorprendió tener noticias mías, tío? Preguntó Tarkin. Jova sacudió su morena cabeza rapada. Sabía que algún día volverías. Tuve que rehacer algunas de tus viejas trampas. Es una suerte que recordases dónde las habías cavado, hizo una pausa para sonreír. Aunque supongo que la suerte no tiene nada que ver en esto. Tarkin miró alrededor. Recuerdo el tiempo que pasé aquí como si fuera ayer. Jova asintió sabiamente. He intentado mantenerme al corriente de tu carrera. Pero los últimos 3 o 4 años no he leído ni oído mucho de ti. Trabajo imperial, dijo Tarkin, sin más explicaciones. Pero todos los éxitos que he conseguido son mérito tuyo, de tus enseñanzas. Mis memorias dejarán muy clara tu aportación. Jova hizo un gesto para restarle importancia. Prefiero pasar desapercibido. Y seguir siendo una especie de fantasma. El fantasma de la meseta. ¿Por qué no? Tarkin se puso en pie y volvió al borde del pozo. ¿Cómo va el tobillo, capitán? Hinchándose, imagino. El aullido de Teller fue muy elocuente. ¿Necesito recordarle que combatimos en el mismo bando durante las guerras clon? Dijo Tarkin. Combatimos para evitar que la galaxia se escindiera y conseguimos nuestro objetivo. Pero mientras yo he superado la guerra, usted parece encallado en ella. ¿Quiere que la galaxia vuelva a romperse? No la ha superado, dijo Teller. Aquella guerra no fue más que el preludio de la que el emperador siempre ha tenido en mente. Subyugar a los separatistas fue un mero entrenamiento para subyugar a la galaxia. Siempre lo ha sabido. Y esta vez van a aplastar a sus oponentes antes de que puedan organizarse. A eso se le llama pacificar, capitán. Es el reino del miedo. No solo exigen sumisión sino que generan el mal. Pues el mal tendrá que imponerse.
Teller levantó la cabeza para mirarlo. ¿Qué transforma a un hombre en un monstruo, Tarkin? ¿Un monstruo? Eso es una opinión. Pero le diré algo, este lugar, esta meseta me hizo lo que soy. Teller se lo pensó y preguntó, ¿qué está construyendo el imperio en Geonosis? Tarkin le dedicó una leve sonrisa. Por desgracia, capitán, no está autorizado a saberlo. Pero estoy dispuesto a hacer un trato con usted. Estoy seguro de que tendrá muchas dificultades para salir de la trampa en que ha caído, vista la profundidad del agujero y su tobillo roto. Pero si lo logra, encontrará su blaster aquí, junto al borde del pozo, dejó el arma en el suelo teatralmente. Los depredadores más peligrosos de Carroña no aparecen hasta que cae la noche. Le olerán y, bueno, basta decir que no le conviene quedarse mucho rato ahí dentro. Por supuesto, aunque logre salir, el final del macizo está lejos, se quedó pensativo y añadió. Le pediré a Jova que aparque su deslizador al pie de la meseta. Si llega vivo a Ciudad Eriadu, búsqueme y me pensaré si le explico lo de Geonosis. Tarkin, dijo Teller, tendrá una muerte espantosa, porque no merece menos. Cuanto más intente coaccionar a los desfavorecidos para que jueguen siguiendo sus reglas, más se rebelarán. No estoy solo. No es el primero que profetiza mi caída, capitán, y es evidente que yo podría hacer una predicción igual de siniestra sobre su final. Porque ahí está, atrapado en un agujero profundo y lisiado. Justo la posición en la que pretendo mantener a los suyos. Teller sonrió. Eso significa que si yo puedo escapar, los demás también podrán. Tarkin le devolvió la sonrisa. Interesante analogía. Veamos si funciona en la vida real, a largo plazo. Hasta entonces, adiós, capitán. Jova se levantó cuando Tarkin se acercó, señalando el pozo con la barbilla. Con el tobillo roto o no, parece capaz de escapar. ¿Quieres que lo tenga vigilado o que le dé un par de pistas sobre el terreno para mejorar sus opciones? Tarkin se frotó la barbilla. Podría ser interesante. Decídelo tú mismo. ¿Y si baja de la meseta y llega hasta su deslizador? Tarkin se lo pensó. Saber que anda suelto me mantendrá alerta. Jova sonrió y asintió. Buena estrategia. Nunca se es demasiado viejo para aprender trucos nuevos. La estación de combate móvil de espacio profundo flotaba en órbita fija sobre el remoto e inhóspito Geonosis, convertida en epicentro de una multitud bulliciosa de droides de construcción, naves de suministros y cargueros, y protegida por 4 destructores estelares y el doble de fragatas. Vista desde medio sistema o desde tan cerca como el cinturón de asteroides que aislaba el planeta del tránsito celestial, podría parecer que el mundo había añadido otra pequeña luna a su colección. Aún joven, la estación esférica todavía tenía que adquirir los rasgos por los que se la reconocería una década después. El marco para la lente del superláser del hemisferio norte era poco más que un cráter metálico y el casco de guadaño era un simple mosaico de placas rectangulares, por lo que casi podía verse el corazón de aquella cosa colosal. Las ciudades de la superficie de la esfera y la zanja ecuatorial también podían salir de un sueño. Para cuando Tarkin llegó, tras concluir su gira por los sistemas del borde exterior, ya se habían instalado algunas piezas del hiperimpulsor, pero la estación estaba muy lejos de estar lista para saltar al hiperespacio. De todas formas, acababan de terminar el trabajo en algunas de sus baterías de motores subluz y ya estaban listas para probarlas, aunque solo fuese para ver el efecto que hacían activadas. Los científicos e ingenieros jefes del proyecto llevaban una semana dándole a Tarkin una visita guiada por partes terminadas de la estación. Y aún no había visto ni la mitad. Desde el interior de un taller de construcción de repulsores sus guías le habían señalado dónde iban a ir instalados los generadores de escudos y rayos tractor, le habían mostrado planos de alojamientos para una tripulación y personal de 300.000 seres, le habían descrito emplazamientos de cañones, plataformas de amarre y torres defensivas que ponían los pelos de punta. Tarkin se sentía en la gloria. Si en el puente de un destructor estelar se sentía como en casa, allí se sentía centrado. La estación era un enorme paisaje tecnológico listo para ser explorado, un mundo desconocido esperando su aprobación y su dominio.
Mientras la mayor parte del trabajo de construcción se hacía en micro-G, los elevadores omnidireccionales ofrecían gravedad estándar a una gran cabina cerca de la superficie que debía convertirse en el sobrepuente, con puestos destinados a Tarkin y varios oficiales militares, una sala de conferencia con mesa circular, una cabina de holo-red para comunicarse con el emperador y paneles de pantallas. Allí, en compañía de los diseñadores y especialistas de construcción de la estación, Tarkin dio la orden de activar los motores Subluz. Una leve sacudida pareció recorrer la esfera, aunque a Tarkin le pareció que aquella vibración podía ser fácilmente fruto de la alegría que le recorría, una alegría como no había sentido desde su adolescencia. Después, con una lentitud casi agonizante, la estación de combate empezó a salir de su órbita fija. Finalmente superó la velocidad de rotación del planeta, salió de la sombra de Geonosis y puso rumbo al espacio profundo. Y así concluimos, Tarkin. Ha sido una aventura asombrosa explorar la vida y el ascenso de este formidable personaje del universo de Star Wars. Agradecemos profundamente su compañía y apoyo durante todo este viaje. Si les ha gustado este audiolibro, no olviden darle like al video, compartirlo y dejar sus comentarios. Queremos saber qué libro les gustaría que narráramos a continuación, así que no duden en dejarnos sus sugerencias. También les invitamos a seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse nuestros próximos audiolibros. Gracias por ser parte de Galaxia Sonora y que la fuerza los acompañe siempre.